Bien, vamos a ver cómo podemos convertir de forma mental un número binario a decimal. Pero antes lo vamos a ver con un ejemplo en decimal, ¿vale? Vamos a convertir un número en decimal a decimal. Es una perogrullada, pero es para que entendamos cuál es el proceso mental que se hace al pasar de binario a decimal, ¿vale? Mirad, yo tengo una hoja de cálculo aquí preparada. Aquí indico cuál es la base que estoy usando. En este momento es 10, ¿vale? Bien, este es el número que voy a convertir. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? En esta fila lo que tengo son las posiciones que ocupa cada uno de los dígitos de ese número. Los números empiezan a numerarse, cada una de sus posiciones, desde la derecha hacia la izquierda. Entonces aquí tengo la posición 0, que si me fijo en este número, la posición 0 es la del número más a la derecha. Entonces aquí tendríamos que poner el 8 en mi caso, ¿vale? Aquí voy a ir desglosando el número, los dígitos de ese número según las posiciones que ocupa. En la posición 1 estará el 7, en la posición 2 estará el 6, luego el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Pues que en función de la posición que ocupa un número, yo lo voy a multiplicar ese dígito, el dígito del número que ocupa esa posición, por la base en la que está representado, en este caso 10, elevada a esa misma posición. Eso es lo que tengo aquí debajo, para la posición 0. De tal forma que, como 10 elevado a la posición, en este caso la posición 0, es 1, que es lo que tengo aquí debajo, el cálculo de la base elevada al exponente, lo que hacemos nosotros es multiplicar este factor por el dígito que ocupa esa posición. Por lo tanto, 8 por 1 es 8. Aquí tengo el resultado total, ¿vale? La posición 1, el factor es 10 elevado a 1, que es 10, y lo multiplico por el valor del dígito que ocupa esa posición, el número 7. 10 por 7, 70, ¿vale? Para la posición 2 tendríamos 10 elevado a 2, que es 100, por 6, que es el dígito que ocupa esa posición. Eso me da 600. Para la posición 3 tendríamos 10 elevado a 3, que es 1000, por el número 5, que es el que ocupa la posición 3. Eso me da 5000. Y así sucesivamente para las posiciones 4, 5, 6 y 7. Al final, ¿qué hacemos? Sumar todos esos valores. Es decir, estamos sumando 10 millones, más 2 millones, más 300.000, más 40.000, más 5.000, más 600, más 70, más 8. Y el resultado de esa suma me da el número 12.345.678, que era el número del que partíamos, ¿vale? Bien, ya hemos entendido el proceso matemático mental que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ahora, vamos a pasarnos al sistema binario. Ponemos aquí que la base es 2 y vamos a verlo con el número. Vamos a borrar aquí los dígitos que hemos usado en decimal y lo vamos a ver con el número 11001. ¿Por qué pongo ese número? Porque estamos en sistema binario. Como es binario, solo tenemos dos dígitos, el 0 y el 1. En decimal usamos 10, desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Aquí solo tenemos 2, 0 y 1. ¿Cómo sería el proceso en este caso? Es análogo a lo que hemos visto antes, solo que en vez de usar base 10, usamos base 2. Por lo tanto, las posiciones son las mismas, la 0, la 1, la 2, ¿vale? Por lo tanto, este número, la posición 0 es el último dígito, ¿vale? El que hay más a la derecha. Por lo tanto, a la posición 0 yo pongo 1, 1. En la siguiente posición pondré este 0 que hay a continuación, ¿vale? En la posición 2, el siguiente 0. En la posición 3, el siguiente número, que es un 1, y el último número, que es otro 1, ocupa la posición 4, ¿vale? ¿Qué está pasando? Pues en la posición 0, como ahora resulta que la base ya no es 10, sino 2, lo que estoy calculando aquí es 2 elevado a 0, que también es 1, como pasaba antes en base 10, ¿vale? Cualquier base elevada al exponente 0 siempre es 1. En la posición 1, ¿qué pasa? Que tenemos 2 elevado a 1. Eso es 2. En la siguiente posición tenemos 2 elevado a 2, que es 4. Si os fijáis, lo que vamos teniendo es las potencias de 2. Antes teníamos las potencias de 10, teníamos 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc.
Aquí lo que tenemos son las potencias de 2. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. Lo único que estamos haciendo es multiplicar por 2 en cada uno de los saltos, ¿vale? Igual que antes multiplicábamos por 10 en cada uno de los saltos. En definitiva, seguimos. Una vez que yo tengo los factores calculados, pues tengo que ir multiplicando ese factor por el dígito que ocupa esa posición. Entonces, en este caso tenemos el factor 1, lo multiplicamos por el dígito 1 que está en esta posición, y eso me da 1. El factor 2 lo tengo que multiplicar por el dígito 0, que es el que está en la posición 1, y eso me da 0. El factor 4 lo tengo que multiplicar por el dígito 0, que es el que ocupa la posición 2, y eso me da 0. El factor 8 lo tengo que multiplicar por el número 1, que es el que está en la posición 3, y eso me da 8. Y el factor 16 lo multiplico por el número 1, que es el que está en la posición 4, y eso me da 16. Y al final hacemos lo mismo que antes. Sumamos todos los números de esta última fila del resultado en decimal. Entonces, 18 más 8 más 1, si lo sumáis, da 25. ¿Vale? Y ya tendría la expresión en decimal del número binario 11.001, ¿vale? También lo podemos hacer al contrario si el número es pequeñito, de forma mental me refiero. Podemos pasar de decimal a binario. ¿Cómo? La idea es sencilla, tenemos que descomponer ese número 25 en suma de potencias de 2, ¿vale? Porque si os fijáis lo que hemos hecho para construir el 25 es sumar 18 más 8 más 1, que son potencias de 2, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos mentalmente a la inversa? Pues yo tengo que buscar la primera potencia de 2 más pequeña que 25, ¿vale? Me centro en esta fila y voy buscando la primera potencia de 2 más pequeña que 25. En este caso sería 16, ¿vale? Entonces yo sé que en la posición 16 tengo que poner un 1, porque ese 16 va a formar parte de la suma, ¿vale? Con lo cual, el 16 me va a entrar en la suma. Bien, como el 16 entra en la suma, hasta llegar a 25 me faltarán 9, ¿vale? Por lo tanto, la siguiente potencia de 2, que es 8, la puedo coger también, porque como aún me faltan 9, pues puedo usar ese 8, con lo cual también formará parte de la suma. La siguiente potencia de 2 es 4. Ya no la puedo usar porque como ya tengo aquí 16 más 8 ya es 24. Solo me falta el número 1 para llegar hasta 25. Por lo tanto, el 4 no lo puedo usar. Luego esa posición sería un 0. ¿Vale? La siguiente posición es un 2, que también es más grande que 1, que solo me falta el 1 para llegar hasta el 25. Por lo tanto, sería un 0. Lo tenemos aquí. Y la última posición sí que habría que usarla porque es justo el 1 que nos falta, ¿vale? Ese sumando 1, ¿vale? Con lo cual, al final llegaríamos a la conclusión de que yo necesitaría las posiciones 16, pondría un 1 para que se sume, la 8, que pondría otro 1 para que se sume, la 4 no, tendría que ser un 0, la 2 no, tendría que ser un 0, y esta la tengo que poner para que se sume ese último 1, ¿vale? Es decir, si os fijáis, como aquí tengo 3 sumando, el 16, el 8 y el 1, aquí en la composición del número tengo 3 unos. Uno en el que está en la posición 16, otro en el que está en la posición 8 y otro que está en la posición 1, ¿vale? Serían este de aquí y ese de ahí, ¿vale? Y así consigo que esa suma genere el número 25 al final. Y me daría como resultado el número binario 11.001, ¿vale? Bueno, con esto hemos visto cómo lo hacemos nosotros mentalmente en decimal, que nos resulta muy cómodo y ya lo tenemos más que asumido y hemos visto que es una perogrullada, ¿vale? Partir de un número en decimal y calcular su resultado en decimal. Lo hemos extrapolado al sistema binario y ya hemos visto cuál es el proceso mental que llevamos para pasar de binario a decimal, que es bastante sencillo. Si son números más pequeñitos podremos incluso llegar a hacerlo al contrario, pasar de decimal a binario. Cuesta un poquito más, pero se puede hacer también, ¿vale? Bueno, espero que haya sido útil el vídeo y que tengáis claro que yo no hago magia, ¿vale? Simplemente es un proceso mental de hacer esto varias veces y al final le coge el truquillo y de forma mental pues convierte números de binario decimal, números pequeñitos, de forma muy fácil, ¿vale? Bueno, adiós.